Hola a todos, espero estén de maravilla. Yo soy Jennifer Reina y les voy a platicar un poco más sobre cómo convertir su idea en un gran pitch. Tienen con ustedes unas slides también que pueden ver para irme siguiendo durante esta pequeña plática. Para empezar, como saben, el pitch es esta gran oportunidad para poder vender su idea. Y es muy importante porque es la oportunidad que tienen para darle la claridad y el contexto necesario a las personas que quieren invertir o escucharlos para que les den feedback, les den dinero, les puedan dar algún tipo de retroalimentación o ayudarles a abrir la puerta con clientes, primeros colaboradores, concursos y demás. Entonces es muy importante que cuando estén haciendo su pitch deck tengan en cuenta todo lo que deben de decir y que no pierdan de vista que lo más difícil y el reto más grande que van a tener es cómo dar claridad en el momento de pitchar. Y esto es muy importante porque es el secreto para que la gente entienda su idea y también se emocione por ella. Y yo siempre he dicho que el pitch es un proceso súper romántico donde tienen que enamorar a la persona, donde tienen que poder compartirles por qué son lo máximo y por qué su equipo logró descifrar cosas que otros equipos no han descifrado. Entonces, si viéramos un pitch deck, siempre empezamos con el propósito de la compañía. Y aquí depende de qué tipo de pitch vayan a hacer, ya sea que sea una narrativa o sea un storytelling. Recuerden que la narrativa, el perfil tiene que ser una persona que tenga mucha presencia, que tenga todos estos como altos y bajos muy claros, que su tono de voz sea fuerte, que sepa jugar con estas tonalidades de ahora hablo un poco más bajito, ahora hablo mucho más fuerte, poner acentos. Esto va a hacer que aunque no haya una historia de por medio y solamente esté narrando su pitch, tenga la capacidad de mantener atenta a toda la audiencia. Mientras que el otro estilo, que es el storytelling, está mucho más enfocado en platicar una historia, en poder llevar a las personas que los están escuchando en esta gran aventura de lo que es su compañía. Usualmente empezamos con un carácter o una persona que va a ser el centro de su historia y les recomiendo que procuren tener muy claro quién es esta persona, ¿no? Y que a lo largo de todo el deck sea la misma persona, o que si van a meter a 2 o 3 personas, está bien en su historia. Lo que no se vale es que empiecen con la historia de alguien y luego la cambien por la de otra y luego la cambien por la de otra y luego la cambien por la de otra, porque puede convertirse en un pitch deck muy confuso y eso es justo lo que no quieren que pase. Entonces, una vez que ustedes definen si van a hacer una narrativa o van a hacer un storytelling, recuerden que tienen que seleccionar muy bien a la persona en su equipo que la va a decir. Y justo ya les platico un poco el perfil de la narrativa. Y en el perfil del storytelling es justo esta persona que es muy bueno contando historias, que es muy agradable, que tiene presencia, pero que quizá no es perfecto en su forma de hablar, pero que te atrapa mientras habla. Procuren siempre entre ustedes como equipo, y este es uno de los primeros retos que van a tener, platicar quién es mejor en qué. Y algo que yo les recomiendo es tengan 2 versiones de su pitch. Una donde a lo mejor alguien que es muy bueno haciendo storytelling va a tener ese estilo de decir el pitch. Y luego tengan otro pitch deck para alguien que a lo mejor es más narrativo, donde quizá no es tan bueno contando historias y podría perder el interés de la gente. Entonces, que es como un poquito más plano. Los decks que van a acompañar a uno y otro, que es esta presentación que mostramos cuando estamos diciendo el pitch, también son distintos. Recuerden que en el storytelling hay mucha emoción, entonces procuren usar muchas imágenes que relacionen lo que están diciendo con lo que están viendo para que la gente pueda sentir este golpe emocional mucho más fuerte. Mientras que en la narrativa pueden acoplarse más como a textos, a iconos. La regla de los dos es que no pueden saturar de texto.
Tengan mucho cuidado en las secciones donde quieran poner muchos números. Recuerden seleccionar 2 o 3 números clave a lo largo de cada slide y no atascarlo de cosas que a lo mejor no van a agregar valor y al contrario van a hacer que sea como todo un poco más confuso nuevamente. Entonces, hablando de sus pitch decks, recuerden, muy buen diseño, muy limpios, nada que haga que la gente pueda perderse dentro de la imagen o de la slide. Procuren tener tipos de letra que se lean bien de cerca y de lejos, y también tengan 2 o 3 tipografías máximo, ¿ok? Cuiden mucho los colores y siempre hagan pruebas en caso de que vayan a presentar con mucha gente o si lo van a hacer incluso virtual, que la presentación se vea bien, estando cerca o lejos, que no haya fotografías que estén pixeleadas. Todos estos detalles son muy importantes. Si lo van a hacer en algún auditorio, cuiden mucho el sonido, entiendan qué tan profundo o qué tan fuerte deben de hablar en caso de que sea en un auditorio. Si lo van a hacer en línea, siempre prueben sus micrófonos, que funcionen, que se entienda, que no haya interferencia. Son de los puntos que ustedes como founders tienen que tener muy claros y que es su responsabilidad cuidar para que no vaya a haber ningún problema el día que estén pitchando. Si necesitan de alguien que les ayude a dar clics, ténganlo previsto, alguien de su equipo, que sepan exactamente cuándo tienen que pasar a la siguiente slide, porque es molesto escuchar que alguien diga siguiente slide por favor, y les quitan segundos. Entonces, si van a tener un tiempo dicho o preestablecido de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, procuren aprovecharlo al máximo y traten de quitar todos esos espacios que no es necesario que los quemen. Entonces, si pueden evitar tener que dar la instrucción de otras slides y tienen a alguien dentro de su equipo que les pueda ayudar, háganlo y hagan equipo en ese sentido. Muy bien, eso es la primera parte, que es cómo hacer su pitch deck y cómo poder diseñar el flujo que van a tener. Ahora, dado que tenemos poco tiempo, nos vamos a pasar a las slides que son las más importantes. Y aquí quiero decirles, es muy importante que tengan en cuenta que están contando una historia, que tiene que estar secuenciada y que tiene que tener una lógica. No pueden pasar de un punto a otro si no hay una conexión dentro de ese flujo de imágenes o de contexto. Dicho esto, empezamos siempre con el propósito de la compañía. Y como lo dije al inicio, dependerá de qué estilo utilicen, si lo van a hacer a través de una narrativa o de un storytelling. A lo mejor si va a ser un storytelling, empiecen con el problema para que tengan un contexto muy claro. Si lo van a hacer con una narrativa, el propósito es una gran slide para comenzar. ¿Qué tiene que tener este slide de propósito? Pues eso, el nombre de su compañía, su logotipo y una frase pequeña que es su propósito o su eslogan, cualquiera de los dos que prefieran. Es muy importante que sea una slide muy limpia, sin mucho texto, sin imágenes. Procuren tener solo un fondo para que lo que sea más importante sea su logo. Después vamos a pasar al problema, y el problema, recuerden, un punto basiquísimo es que el problema tiene que doler. Entonces tienen que ser capaces de estructurar un problema que la gente cuando lo escuche diga, ¡oh! ¿Cómo no sabía que eso está pasando en el mundo? Y es muy importante que en el momento de explicarlo, si tienen datos, si tienen montos que cuesta este problema, cantidad de personas que lo viven o lo sufren, todo lo que pueda acompañar y de soporte al problema es importantísimo. Este es un slide que es básica en su deck, y la razón por la cual es tan importante es porque los inversionistas quieren saber qué los mueve como founders. ¿Qué es eso que ustedes van a decir? Quiero resolver el problema. No importa cómo lo haga,
pero quiero resolverlo. Entonces tiene que ser un problema muy grande o un problema con mucho impacto que el inversionista diga, wow, o sea, yo quiero ser parte de solucionar este problema y me encanta este equipo y sé que están apasionados por esto que están construyendo. La siguiente slide es la solución. Y la solución no es tan relevante, pero es la que te va a dar la pauta para explicar todo lo demás. Entonces, en la solución yo siempre digo que es como si ustedes vieran su compañía desde arriba. ¿Cuáles son los 3 o los 4 elementos que hacen que su compañía sea única? Y recuerden que hay muchas soluciones para un mismo problema. Entonces, tienen que poder explicar y tener la claridad de identificar cuáles son esos elementos que hacen que su solución sea única, súper atractiva, súper accesible, súper fácil de democratizar. O sea, todas esas cosas que creen que son la base, aquí van. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, una solución donde algo que me hace único es mi modelo de negocio, mi producto y la accesibilidad con la que pueden llegar a él. Entonces, esos son 3 elementos de mi solución. Procuren siempre ser muy claros en qué elementos son los que son los más importantes, ¿ok? Este slide es no tan relevante, pero es muy útil para que el equipo platique y los founders digan sí, o sea, decidan cuáles son esos elementos. Les va a servir mucho porque también les va a dar la pauta de entender qué están haciendo y por qué lo están haciendo. Después vamos a pasar a la siguiente slide, que es el por qué ahora. Y este es importante, no tanto porque tenga un gran impacto en su deck, pero porque hay muchos negocios que de verdad es única la oportunidad de entrar en ellos por el momento en el que estamos. Y el por qué ahora tiene que ver con la regulación, tiene que ver con lo que está pasando, tiene que ver con la tecnología. Usualmente son factores externos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una startup de IoT, podemos decir que el por qué ahora es porque la tecnología ahora permite a través del IoT que cualquier objeto se conecta al internet. Podemos hablar de que este sentido de comunidad y de seguridad que antes no existía lo permite, o la conectividad 5G que antes tampoco existía hace que ahora sea el momento perfecto. Si hay una regulación y eres una startup de fintech, entonces tienes que poner este slide. No pasa nada si tu startup no utiliza o está en un momento clave para existir ahora. Pueden quitar este slide y no va a pasar absolutamente nada. Pero si son una de esas startups que el por qué ahora es importante, úsenla. Siguiente slide, nos vamos a ir al mercado, al tamaño del mercado. Y esta es la primera slide que necesitan empezar a tener ese impacto en el inversionista de hacer el cálculo mental. Y para hacer este cálculo mental ustedes le necesitan dar data. En el tamaño del mercado tienen la responsabilidad de ponerse a investigar y buscar qué tan grande es el mercado de este problema. ¿Es un mercado local? ¿Es un mercado global? ¿Es un mercado quizá de un solo continente? Si están en un mercado donde hay estadística global, úsenla. Y como se tiene que ver este slide, son 3 círculos donde vas de grande a pequeño. Entonces, si estás empezando que el global son $3,000 millones el mercado, entonces en Latinoamérica es de 1,000 millones de dólares y en México son 200 millones de dólares. Entonces es importante que pongan un monto. Puede ser que sea el tamaño del mercado, el número de personas impactadas, el número de productos que pueden vender. Ustedes tienen que elegir muy bien cuál va a ser este dato, pero este dato se tiene que ver muy claro en su tamaño de mercado.
Pasamos a la siguiente slide, que tiene mucho que ver con su producto. Y aquí algo que les recomiendo es no permitan que nadie ingeniero haga este slide, porque los ingenieros todos sabemos que aman el producto, es su bebé. Entonces usualmente llenan y saturan este slide de muchísimas cosas. Entonces este slide tiene que ser un slide súper limpia, donde lo único que va a haber va a ser el producto con pantallas o con features o con imágenes muy claras de qué hace. No necesitan poner el número de patente o las 4 protecciones o el derecho de autor o el código, no. Traten de hacerlo lo más limpio posible para que las personas se emocionen al ver el producto y digan, wow, ¿cómo se les ocurrió esto? Está increíble. Entonces tienen que pensar en cuáles son esas imágenes o esas partes de la idea, porque quizá todavía no tienen un producto y más bien tienen como esta idea. Traten de materializar esa idea. Si tienen un prototipo, si tienen un prototipo, eso tómenle foto, muestren qué tiene de interesante, qué es el feature más padre de lo que construyeron. Y ahora pasamos a una de las slides, si no es que la slide más importante, que es equipo. En equipo, recuerden que tienen que comunicar por qué ustedes son la mejor mezcla de personas para lograr que esto sea un éxito. Ya sea que pongan la foto de cada quien con los roles que van a llevar o las actividades a las que se van a enfocar y a lo mejor un poco de su trayectoria. Si han trabajado en alguna empresa, si tienen algún mentor que tenga mucha experiencia o simplemente una explicación de qué es en lo que se están enfocando dentro de la compañía. Lo importante aquí es que cuando los inversionistas lo vean, digan, wow, qué buen equipo, qué interesante, tienen lo que se necesita para llevar esta empresa o esta idea al siguiente nivel. Y ese es una cuestión como muy visual, donde también la persona que hable se emocione de hablar de su equipo. En la siguiente slide vamos a ver el modelo de negocio. Y esta es su segunda slide matemática que tiene que poner al inversionista a hacer ese cálculo mental. Y lo que van a hacer aquí es, ya sea que ya estén vendiendo o que tengan supuestos de venta, tienen que poder explicar cómo van a vender. Y ya hay muchas formas, pero ya sea que lo pongan con una cantidad que van a cobrar o el supuesto de lo que creen que van a poder monetizar. Un ejemplo es, voy a vender cada uno de mis productos en tanto y luego voy a crear una suscripción que va a costar tanto, o yo voy a vender una anualidad a todos los negocios que estén interesados en mi producto de tanto, o yo voy a vender una consultoría y sobre esta consultoría también voy a vender los productos que quiera promover durante esta consultoría. Tienen que poner, y los invito a que tomen el riesgo de poner qué cantidad quieren cobrar o suponen que la gente les va a pagar. Es muy importante que empiecen con estos supuestos porque va a hacer que las personas que los escuchen lo cuestionen y te digan, oye, a ver, ¿por qué crees que la gente va a querer pagar esto? ¿No crees que es demasiado caro? ¿No crees que está muy barato? Y les va a dar una pauta de cómo se sienten con ese número. Y ustedes van a empezar a poder tomar decisiones y decir, oye, ¿sabes qué? Sí está carísimo. O ¿sabes qué? Sí está barato. O ¿sabes qué? Creo que todavía podemos cobrar con otro modelo. ¿Qué tal que probamos este? Entonces recuerden, hay muchas formas de monetizar una idea. Puede ser una suscripción, puede ser venta de producto, puede ser consultoría, puede ser que vendan a lo mejor asesorías cortas, que vendan el servicio, que vendan... Hay N cantidad de cosas. Entonces siempre investiguen cómo se puede monetizar. Si van a poner publicidad, digan que van a vender publicidad. Solo investiguen cuántos clientes deben de tener antes de poder monetizar esa publicidad o esos bases de datos. Entonces, esta es una tarea muy importante porque aquí es cuando empiezan a construir este FOMO o Fear of Missing Out, este miedo del inversionista de decir, si no le invierto yo, alguien más le va a invertir porque esto está increíble. Entonces,
esa es la responsabilidad que tienen mientras hacen un pitch, crear este fear of missing out. Después vamos a pasar a una slide que se llama competencia. Y este slide es muy importante porque los inversionistas quieren saber que ustedes conocen la industria, que tienen un cierto grado de expertise o que ya han investigado y que son lectores ávidos de todo lo que está pasando en la industria. Para esto es importante que investiguen profundamente cuál es su competencia. No hay nada peor que decir que no tienes competencia y que uno de los jueces o inversionistas o personas con las que hablen la conozcan, porque automáticamente van a desacreditarte como founder y van a decir, no sabes ni siquiera la industria en la que estás trabajando. Entonces, sean muy conscientes de la competencia y recuerden que hay competencia directa, indirecta y sustitutos. ¿Y por qué esto es importante? Porque no solamente es la empresa que hace lo mismo que tú, es la empresa que hace algo parecido a ti, pero que podría llegar a competirte, y también es la empresa que hace algo que no tiene nada que ver contigo, pero que la gente utiliza eso hoy en vez de a ti. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una startup como Rappi, ¿no? Dices, bueno, su competidor es Uber Eats, es Didi, pero también es la gente yendo al restaurante, donde no existe el servicio de delivery, pero también es un sustituto, porque a lo mejor podrías decir que la gente prefiere vivir la experiencia de llegar a un restaurante, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado con este concepto de mi competencia es aquel que hace exactamente lo mismo que yo, porque no es cierto. Entonces, en su competencia pongan un cuadrante donde van a tener dos atributos, X y Y. Y estos atributos piénsenlos. Realmente traten de ser muy creativos en cuáles son esas dos cosas, esos dos atributos que los hacen únicos. Y la idea es que ustedes siempre estén en la parte superior derecha, donde son la mejor ejemplificación de esos dos atributos. Por último, vamos a ver el ask o por qué están ahí. Recuerden que si ustedes van y le pitchan a alguien y al final de ese pitch no le piden nada, le hicieron perder su tiempo y ustedes también lo perdieron. Entonces recuerden siempre tener un slide de ask o qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos, y ya sea que quieran dinero, consejos, que les abran la puerta, recomendaciones, lo que sea que quieran, pónganlo. Si es dinero o es capital, pongan el monto y en qué lo van a usar, en cuánto tiempo. Y esto es clave porque me ha tocado ver a muchos emprendedores que tienen ideas increíbles, que van y piden dinero y les preguntan ¿en qué te lo vas a gastar? Y no tienen idea de los porcentajes ni siquiera de cómo van a utilizar ese capital. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto. Si van a pedir dinero, la gente quiere saber que ustedes entienden a dónde los va a llevar ese dinero y qué se van a gastar. Bueno, ¿cuánto se van a gastar en qué cosa? Entonces, ese desglose no lo tienen que poner en el slide, pero tienen que saberlo, tienen que conocerlo. Y a lo mejor pueden poner los 3 puntos más importantes en los que van a gastar. Desarrollo de producto, marketing, ventas. O quizá va a ser un piloto, va a ser una patente, va a ser lo que sea que quieran. Pero pongan 3 puntos claves donde la gente pueda entender en qué se va a ir esa inversión. Pues este es un deck completo para ustedes. Si quisieran agregar más slides, hay muchas otras slides que pueden agregar. Esto es nada más una línea de las que creo que son las más importantes y que no pueden faltar en su deck. Recuerden también que no manden un deck con 25 slides. Usualmente un inversionista va a ver 12 slides, 15 slides máximo, quizá una forma óptima sean 8. Cada inversionista y cada fondo tiene como su parámetro, pero lo importante es que
traten de hacerlo en las menos slides posibles para que el inversionista pueda disfrutar slide por slide y entender su negocio. Esto va a ser un increíble viaje para ustedes. Disfrútenlo y recuerden, lo más importante es que cuenten su historia y que la gente conecte con ella. Muchísimas gracias a todos y mucho éxito. Hasta luego.